Hola, buenas. Me llamo Jorge Luengo García. Este es el vídeo 2 para la asignatura de identidad digital del máster de ciberseguridad de la UOC para la práctica 1. Bueno, primero de todo, esta es un poco la estructura. Como veis, a partir del Apache Tomcat va todo el proyecto. Y aquí, bueno, la primera modificación así que se hace es prepararlo tal cual se mostraba en el manual JAAS-Realm e indicarle que vaya a utilizar nuestras clases. Aquí veis la modificación que he hecho y, como he comentado, el Realm que se utiliza por defecto. ¿Qué más? También creé el fichero jasec.config tal cual aparece en el ejemplo. Y bueno, vamos a lo interesante. En la práctica 1 se decía que principalmente debería faltar validación de fichero con estructura de usuario, password, tal. Bueno, vamos a ver cómo he organizado yo para leer para los usuarios, los roles y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo he creado un script, ¿de acuerdo? De Bash, que es lo que principalmente, bueno, tiene un montón de logo aquí, ahora os iré contando. Lo que hace es generar a partir de un fichero de contraseñas en texto plano, es decir, como las que aparecen en la documentación, Tyron, Aria, John, Cersei, todas, y sus respectivas contraseñas, separadas por 2 puntos, las pones así en este documento de texto. Y este script, lo que va a hacer es, a partir de utilizando esos campos, generar otro fichero parecido a la metodología Shadow Password de Linux, ¿no? Entonces, siguiendo las directrices del Pepper que nos hacía falta, que bueno, en este caso un Pepper, bueno, pues, para el que no lo sepa, un Pepper es un carácter o un entero de X, o lo que, lo que haya considerado un poco el desarrollador de introducir en la generación del hash y que no hay indicado en el documento, o sea, así como el salt sí que aparece este número, o en mi caso, por ejemplo, que he metido un número del 0 al 1000, no se indica en el documento. De hecho, lo que hace es un poco utilizar esta forma de ocultar esta información, y cuando nosotros vayamos contra el login, lo que tenemos que hacer es generar tantas passwords, o sea, generar tantos hashes para comparar con el hash que tenemos almacenado para ver el resultado, para ver si coincide, lo cual supone que en ataques de fuerza bruta añadiría complejidad. Hay que tener un poco de cuidado en el sentido de, bueno, qué valores utilizamos aquí, ¿no? Porque según lo largo, o sea, según la complejidad de esto, cada vez que calculemos un login para un usuario tardará mucho más o sea, para un ataque de fuerza bruta, ¿no? Pero en este caso, bueno, que no tarde demasiado para un login común y corriente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto por un lado, generación del Pepper. Con esta función nos genera un número entre 0 y 1000. Generación del salt. Eh, generamos un salt a partir de def random. Esto nos asegura una cierta entropía, ¿de acuerdo? Y una longitud de 4 bytes, ¿de acuerdo?
Entonces, a partir de esta información, de este pepper y este salt, lo que hacemos es que vamos recorriendo cada línea, ¿de acuerdo? Con esto cargamos la línea y generamos cada línea, tal. Y generamos password to hash, que es el, lo que iríamos la parte que queríamos hacer el hash a partir de la password, el pepper y el salt. Lo pegaríamos todo una continuación de otro y generaríamos un hash. ¿Qué hash? Un SHA-512, ¿de acuerdo? He elegido el 512 porque, bueno, ya en esta longitud ya establecemos que la complejidad para romper este algoritmo de hashing ahora mismo es muy elevada. Se considera que es perfectamente útil y que podemos utilizarlo para este tipo de cosas por el NIST, dado que, por ejemplo, hay algoritmos como MD5 o SHA-1 incluso, eh, SHA-1 fue ya hace finales de 2017 de alguna manera roto totalmente y bueno, pues en la medida de lo posible sí nuestra capacidad de cómputo nos lo permite y no va a repercutir de una manera muy grande, siempre en el funcionamiento del programa, siempre mejor cuanto más alto esté, más seguridad nos dará. Entonces, bueno, aquí va ejecutando el proceso y esto que nos da dos ficheros. Nos da un fichero passwords ready de tipo como el que podemos ver en Linux, muy similar. Bueno, en que tenemos el login, el hash, SHA-512 y el salt. Vale, una entropía que al ser cogida de random en vez de random nos aseguramos que la entropía eh, es suficiente para esto. De hecho es la recomendada, es decir, podríamos haber cogido random si no fuera una cuestión crítica, pero consideramos que la parte de contraseña siempre es crítica, por lo tanto mejor coger de random. Aquí tenemos el debug, ¿de acuerdo? He querido imprimir también otro documento de debug a la vez que generamos el contraseñas, en el que aquí podemos ver cómo se ha ido produciendo todo el fichero, login, password, el pepper cogido, el salt obtenido, bueno, pues el pepper lo perderíamos, dado que no se va a escribir el fichero, la password de la que se va a hacer el SHA, el SHA tal cual nos lo ofrece la herramienta y bueno, yo he quitado esto para hacer la comparación y que luego no tengamos problemas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se va a escribir con este formato, se va a escribir así en el documento final. ¿Vale? Este documento ya lo tenemos listo. Bueno, ahora mismo este ejemplo que es el que vamos a meter, quiero decir, este metido aquí para, bueno, que vaya como un ejemplo en el zip, pero yo en la configuración que he metido y en la que funciona está realmente aquí. ¿De acuerdo? Users, passwords, ready y userinfo.txt. Dos ficheros de texto. Ah, bueno, perdón. El de password ready es el de las passwords que hemos generado ahora. Y el de userinfo es uno de formato similar que va a contener la información que aparecía en la documentación de la práctica, ¿de acuerdo? Entonces tiene el nombre completo, el, el cargo, el login y los roles separados por coma. Esto nos va a permitir que, bueno, pues cuando lo trate en el parseo, pues se pueda hacer de forma correcta. Bueno, este sería, por ejemplo, el primer paso, ¿vale? Ya tenemos cubierto con esto los peppers, el hash, el que he utilizado, cómo se genera ese fichero y, bueno, ahora mismo vamos a ver cómo se lee esto. Es decir, ahora en el documento, en el proyecto, aquí, cerrar esto, apps, sleep,
no, perdón, aquí, me he metido directamente en el Apache Tomcat, pues bueno, por seguir un poco la parte esta, por seguirlo ya, tal cual, ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en plain role principal, user password, se pedía que el manejo de los ficheros de este estilo fuera eh, en una clase aparte. Es lo que he hecho. Ready user password. Esta clase va a leer de fichero, va a leer los dos ficheros, nos va a crear dos hash maps que tenemos aquí de tipo string, sería la clave, y el valor prac1user. Bueno, simplemente prac1user es una clase que me he creado para almacenar todo lo relativo al usuario, tal cual aparece en la documentación. Usuario, cargo, login, hash, alt, roles. No es que estés muy ajustado, pero porque en cierto modo está duplicado, pero por cuestiones de optimización. O sea, duplicado en el sentido de... aquí, perdón, he perdido. Aquí en este sentido de que está duplicado, pero bueno, por cuestiones de optimización, por cómo se han hecho las lecturas, he preferido dejarlo así, ¿de acuerdo? Bueno, esto no tiene mucho más. Lectura de fichero. Abrimos el fichero relativa web apps, tal. Users, dado que le he almacenado la información esta de estos dos documentos, web info users, como se puede apreciar aquí, web info users, password user info, password ready. Cargo las passwords, voy leyendo línea a línea y separo por puntos. Login hash salt. Esto es para el de passwords. Creo un usuario con estos valores y lo inserto en un hashmap con clave login y valor el usuario. Luego una vez. Hago otra para la parte de user info que hemos dicho que es toda la parte que no es sensible. Básicamente lo mismo, salvo que tenemos en cuenta el, que los roles, bueno, simplemente los roles los metemos ahí, los roles en vez de ser en un campo, bueno, son la misma cadena, pero separado por comas, que luego hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratarlo en el login, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí tenemos cómo hemos hecho cómo hacemos la lectura del fichero, vemos que no hay nada hardcodeado en el código y esto tiene que ir acompañado de la lectura por la parte del plain login module, ¿de acuerdo? Hay que decir que, bueno, plain role module y el plain user principal no los he modificado para nada, ¿vale? Se deja tal cual, no veía que hiciera falta. Plain login module, si queréis, bueno, vamos a ver aquí, bueno, el red user password, me lo meto ahí accesible a todos los métodos de la clase. Entonces ve aquí, método de, bueno, primero al inicializarlo recuperamos la información de los ficheros de password e información no sensible. Aquí ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Al inicializarlo. Esta es una función auxiliar del SA512. He utilizado esta referencia de código libre de esta persona para, bueno, no sabía manejarlo muy bien aquí en Java, tiene bastante velocidad y tal, y he añadido la estructura que me hacía falta. Tampoco creo que sea muy relevante y bueno, siempre nombrar las fuentes de código fuente que se han utilizado. El login, bueno, difiere un poco del original, pero he mantenido la estructura, name y password, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que el usuario nos proporciona por el formulario, que ya hemos visto en el vídeo 1, formulario, sí, el formulario, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es, lo primero,
vamos al getUserPasswords, que sería el método de la clase. Le metí un par de métodos aquí a esta clase en el userPassword. Al final, simplemente para el de userPasswords y userRoles, ¿de acuerdo? No tenemos acceso a fichero más que desde esa clase, la de reducerPassword, tal cual pedía el enunciado. PlayLogin module. Entonces, lo primero, vemos que existe la clave directamente. Si existe la clave, bueno, si existe, entonces continuamos. Si no, directamente saltamos la excepción, utilizamos la excepción tal cual se utiliza en el ejemplo. Que no, ¿qué hacemos? Pues vamos recorriendo aquí, cogemos, decimos getName, cogemos el usuario que corresponde o sea, el login, perdón, el usuario cuyo login es el que se ha proporcionado en el formulario, y ahora el pepper lo voy variando con la estructura. Entonces lo que hago es que vuelvo a componer aquí, ¿de acuerdo? Y vuelvo a generar otros 512. Aquí se puede ver el debug y todo, y con este método comparo si llegamos a un punto que es exitoso. Ok, todo funcionando y todo perfecto. Método commit. Este lo que hace es añadir a los principal estos o sea, rellenar los valores de los principal con en el subject añadimos aquí el de user, lo que se me olvidó mencionar primero que aquí lo que hacemos es recuperar el que está asociado al login que ha venido por formulario para nosotros guardar el nombre real. Es decir, no solo el login, sino el nombre real, para luego poderlo mostrar en la página web. Entonces, vamos aquí, lo metemos aquí, y luego continuamos con los roles. Recuperamos todos los roles, esto viene del otro fichero, que está separado, ¿vale? Pero no tenemos acceso a ficheros directamente, sino que simplemente, o sea, que ya ha venido por por la información que hemos recuperado inicialmente aquí en reducerPassword. Entonces aquí aparecen todos los roles, y como los roles los roles están separados por comas, recorro todos los roles y meto todos los roles, ¿de acuerdo? Ya estarían metidos todos los roles y, bueno, pues ya lo tendremos preparado y listo para poder recuperar toda esa información. Bueno, ya que estoy en esta clase, vamos a ver también el método logout, ¿de acuerdo? De aquí, que sería la inversa. Tener que decir eso, que utilizas el método remove para aquí en este caso lo que quitas es el nombre completo de usuario y todos los roles. Totalmente inverso al otro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora, o sea, con esto tenemos la gestión de la aplicación desde esta parte, y ahora nos falta la parte ver la parte del web XML. A ver, del web XML, cómo se protege todo por el login, es decir, es accesible a la página web index a todos. Luego se utiliza un formulario para pasar el usuario y contraseña, tal como que vamos a recibir en la otra parte que hemos visto. Todo el contenido dentro de aseguramos todo el contenido dentro de la ruta secure, ¿vale? Por defecto, y luego vamos a creando una serie de reglas en función del rol que pueda acceder a cada parte. ¿De acuerdo? Gestión de nóminas, pues toda esta parte será accesible por estos dos roles. ¿De acuerdo? Vamos de más grande, vamos bajando
a más pequeño. Está gestionado aquí también, es en el web XML de nuestro proyecto. Y aquí definidos previamente los roles que son accesibles, esto hay que definirlo aquí. Y este es el error para, bueno, en caso de que surgiera un error de identificación cuando el usuario, aunque se le ha dicho que no puede acceder a ciertos roles por el icono aquel que ya, bueno, adelanto que va a aparecer, si aparece ese icono, puede acceder, pero si no aparece, en teoría no podría acceder. Bueno, pues si pincha, además va a otra página que le dice no puedes acceder, que es la de error XML, que es esta aquí. El acceso a este recurso está prohibido para este rol. Y hacemos un volver a menú para que, bueno, sea más fácil. Vamos a ir cerrando. Ya hemos visto cómo accedemos cómo gestiono la parte de los hash, cómo genero los ficheros con la parte sensible y la parte no sensible. Cómo se controla desde el plain login module. Cómo está controlado desde el web XML. La jerarquía con los security constraints. Y que nos faltaría, a ver, faltaría ir a la página web, a lo que es el menú JSP, por ejemplo, y ver cómo, eh, cómo recuperamos el, el nombre del usuario y el rol. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí, estos dos. Luego aquí hemos ido preguntando oye, este usuario tiene este rol o este otro. Si tiene este rol o este otro, muestra este icono. Es un icono de flecha, como se puede ver en el vídeo 1. Es un icono sencillo, no tiene mucho más. Se ha ido repitiendo para cada una de ellas. Este es el logout. Este es, como se muestra de memoria, bueno, pues tal vez, sí, como se muestra de memoria, bueno, tenemos un botón de logout aquí en el menú, como se pedía, y sigue la metodología un poco de del ejemplo. Entonces al hacer clic aquí, lo que hace es que nos manda a index.jsp en el que está recibiendo este parámetro con un valor. Aunque sea distinto de null, es suficiente. Entonces invalida la sesión y lo redirige. Esto junto a lo que he mostrado en el logout deja limpia totalmente la sesión. ¿De acuerdo? Entonces con esto hemos cumplido con la parte de logout y la de login. Voy a mostrar la página de login. Bueno, esta página de login es la que se cogía el ejemplo, ¿verdad? Es la que nos muestra dos, dos campos para el usuario y contraseña y los manda. Creo que no me deja nada, por si acaso, bueno, en cualquier caso, vamos a ir aquí y vamos a ejecutarlo. Entonces, vamos a comprobar que está apagado. SH, vale, está apagado. Vamos aquí a la parte de logs, el catalina.out. Este es log anterior que tenemos. Vamos a mandarlo para arriba. Vamos a arrancarlo. Perdón, vamos a compilar un segundo para que no haya. Tenemos aquí el compile all. Realmente este es muy sencillo, simplemente
coge todos los puntos Java que me he ido creando y los vuelvo a compilar para estar bien seguro de que es lo último que tengo. Esto se podría haber metido incluso en el startup.h, no sé, como posible sugerencia, me parece. Entonces, bueno, el setem, lo voy a mostrar porque fue modificado acorde al, al ejemplo, no tiene mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al startup, donde lo voy a mostrar. Este es el startup normal corriente, no tiene una modificación por mi parte. Startup.sh. Ya tenemos el de log preparado con TLF que nos va a salir todo el log. Vamos a incluirlo. Bueno, aquí se ve que todo ha arrancado bien. Web has finished, tal, server startup. Bueno, ¿cómo accederíamos ahora? Aquí lo tenemos. Vale, esta es una antigua. Vamos a cerrarla para que se vea que bueno. Vamos a utilizar estas de ventanas privadas para estar seguro que no estamos manteniendo nada de la sesión anterior, ni cacheado, ni nada de eso. Damos al sistema. Usuario y paso. Bueno, vamos a ir un momento a abrir. Es un momento para mostrar el password, que está todo bien y tal. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo mostré en el otro vídeo, pero bueno, simplemente para que veáis un poco el debug que se mostró, todo eso. Todo bien. Vale, todo correcto, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? Pues aquí se ha ido leyendo el fichero. El fichero generamos una serie de hashes y estos hashes se van comparando con el almacenado. Hasta que encontramos uno que es idéntico al almacenado. Dice password correcto, paper exitoso es el 94, estas son cuestiones de debug que fui metiendo. Por todo esto, supuesto producción, pues esto debería estar o en modo debug o en un tipo de flag o oculto, ¿de acuerdo? No deberías mostrarse todo este tipo de información, es demasiado. Y con información sensible y tal, pero bueno, para efectos prácticos, suficiente. Con lo cual, bueno, pues con esto yo creo que completo todo. Validación de fichero en estructura de usuario, password roles, algoritmo HashPP, password, cómo se recuperan y validan, está todo explicado, los roles, cómo se recuperan y asignan. Sí, ya se ha mostrado todo. Las restricciones, control de acceso a zonas restringidas, una combinación de ambas partes, la parte definida de clase Java, la parte definida en el web XML, ¿de acuerdo? Y para los iconos, la parte en el menú JSP. El login, cómo se muestra el usuario y el logout, acciones que se realizan. Bueno, para que no quede ninguna duda, estas líneas corresponden
estoy subiendo fotos. Se me olvidó decir que había aquí cargué el CSS, esta alternativa para tener acceso a los botones, así con bueno, hola, aquí está el request, get user principal, get name, nombre completo y el login. Request, get remote user. Y con esto lo tenemos todo. Así que nada, muchas gracias por el tiempo, espero que esto